misericordia. Sigue Sigue siendo tangible. O sea que eso de la sangre de Cristo es incorrecto. Es incorrecto. Porque ya no tiene sangre. Es incorrecto hablar de que la sangre... bueno, vale. Ese tema es interesante. Vamos a hablar de eso unos minutos nada más, para que entendamos algo muy sencillo. Sencillo. Ojo. La palabra sangres o sangre puede aparecer en singular o en plural. En hebreo significa homicidio. ¿Ya? Homicidio. En este sentido que estamos hablando, ¿qué significaría? Sacrificio. Por ejemplo, en Hechos 15, el Espíritu Santo, Dios ordenó que se abstengan de idolatría, de inmoralidad sexual y de sangre. Entonces, unos han interpretado que no se pueden poner sangre, otros han interpretado que no puede comer sangre. Claro que no se puede comer sangre, obviamente, pero no está hablando de eso. Cuando él dice que se abstengan de sangre, significa de homicidio. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos la sangre de Cristo, es el sacrificio de Cristo, no es el líquido que él botó. ¿Me explico? Porque es que el líquido se derramaba. Entonces, no es la sangre la que está limpiando, sino su sacrificio. Proceso. Claro. Se habla del sacrificio, se habla del proceso que ya saben que es el degüello Exactamente. y llevar el Claro. al altar. Exactamente. Entonces, sangres o sangre no se hace énfasis en el líquido, sino en el sacrificio. De hecho, el apóstol Pablo fue y enfatizó que lo que nos justificaba era la resurrección. Ni siquiera la muerte, ni siquiera el sacrificio. Dijo, no, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Entonces, por lo tanto, es su sacrificio y su resurrección. Pero no es el líquido. ¿Por qué? Porque el líquido es eso, se derramaba. Y por eso dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pero es como muy pegadito, como el dedo muy... Por eso, pero es que es diferente. Claro. Porque estoy hablando de la acción del sacrificio. Sangre es acción de sacrificio, no es líquido. ¿Por qué? Porque si yo traía un cordero para sacrificio, primero tenía que degollarlo, derramar su sangre, taparla con arena y luego el animal sin sangre de quemarlo en el altar. ¿Me explico? Yo no podía ir a quemar un sacrificio con sangre. Estaría mal. Porque la sangre es el bloqueo de la reconciliación. O sea, me esperaban 3 días a que... No, porque... No. Porque al degollar al cordero, eso se desangraba enseguida. Por eso el cordero cuando se degolla por sus 2 venas, aquí y aquí. Por aquí, las 2 arterias, eso brota la sangre. Y si lo pones boca abajo, en cuestión de minutos ya está... Y además que un animal más pequeño tiene menos sangre. Así que en cuestión de minutos ya está Pero cuando desangrado. habla de sangre hay otro tema también fundamental, que por las llagas de Cristo. Llagas heridas, no sangre. Correcto, también dice, por las heridas y las llagas de Cristo. Herida y llaga sí. Por su llaga fuimos curados, claro, porque es que por ahí se fue la sangre. Pero si pareciera entonces, sangre no, pero llagas sí. Llaga sí, claro. Llaga sí, porque de hecho cuando él resucitó todavía tenía la llaga aquí y aquí. Pero no la sangre. Pero fíjate que en esa película cuando le atraviesan con la lanza y sale la sangre, entonces como que le cae a la persona y como que... Claro, eso, exacto. Yo creo que construyeron una teología con énfasis en la sangre. Y resulta que Por no. eso fue que la hicieron sangrienta. Exactamente. Y resulta que el énfasis no está en la sangre se tenía que derramar. El énfasis está en el cuerpo. En el cuerpo, no se nos O olvide. sea, el sacrificio es el cuerpo, El no la cuerpo, sangre. no la sangre, Pero Porque no esta era es mi aceptada. sangre, esta es la copa que representa que mi será sangre. derramada. Por eso, exactamente. ¿Ya? O sea, hay muchos elementos que apuntan hacia lo que se predica normalmente. Esta es la copa Claro. que representa la sangre. Sí, pero este entonces- es el pan que representa mi cuerpo. Por eso, entonces lo que pasa es que la gente no entiende cuando dice la sangre de Cristo, porque no está hablando del líquido, está hablando del sacrificio, ¿ya? No del líquido. Porque es que de hecho, si carne y sangre no puede entrar al reino de los cielos, ¿cuál sangre va a estar allá? No hay sangre en el cielo. ¿Me explico?
no hay sangre. Lo que llama lo que está haciendo Bueno, en el entonces sacrificio. toda sangre quedó aquí. Entonces lo que está mediando allá es el cuerpo de él que se entregó en sacrificio. Dígame. Dios tiene cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué carne y sangre no pueden entrar? Por eso, porque la sangre es presencia del pecado. Ajá, pero Dios tiene cuerpo. Ajá, pero no tiene La sangre. carne. No, no, es diferente. Carne con sangre es diferente a carne sin sangre. Son dos cosas diferentes. Está clara la distinción, ¿verdad? Entonces, cuando él expone su cuerpo, listo. Tiene su vida eterna automática, abandona la vida terrenal y sube con un ¿Cómo es cuerpo. que dice en hebreo que dice que todo era purificado por sangre? Exacto. Eso está en Hebreos 7. Dice, y en el antiguo sistema sacrificial casi todo era. ¿Dónde está eso? En el 7 algo, Hebreos 7, ya te digo, a ver si lo tengo acá. En el 7, no, como en el 9, creo yo. Sí, creo que es 9. Cambio de sacerdocio. Exactamente. Cuando dice que todo era purificado por sangre, significa por el sacrificio. ¿Ya? Un poco de sangre como 12, 9, 12. Léelo. ¿Qué dice? 9, 12. Y no por sangre de macho cabrío ni de cerdo, sino por su propia sangre. Ajá. No una vez para siempre el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Viste, cuando dice por su propia sangre significa es por su propio sacrificio. No, pero ese no es, hay una otra parte. No, yo sé que hay otro que dice que casi todo. Léelo, hermano. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual no. O sea, porque la sangre de toro y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada, los inmundos, santifican para la purificación de la carne. Ajá, ojo, de la carne. Léelo. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de la ceniza de la becerra rociada a los inmundos, santifica para la purificación. Mira, ahí tienes el ejemplo, un momentico. Ahí tienes el ejemplo. La sangre significa sacrificio. ¿Por qué? Porque resulta que en el sacrificio de la vaca roja, ella se quemaba toda y ahí no había sangre. Para que te des cuenta, quedaba era la ceniza que se mezclaba con agua y eso era lo que se rociaba. Entonces no era que tú cogías a la persona y le echabas la sangre así, era la ceniza del sacrificio. ¿Ya? Eso era lo que purificaba. ¿Y cómo se entiende cuando había Aspersión. aspersión? Él llevaba la sangre como testimonio al lugar del Santísimo, de expiación. Acuérdate, en el propiciatorio, él echaba la sangre. ¿Qué le pasaba a esa sangre? Se desaparecía, se consumía. Eso no iba a quedar ahí en la sangre mosqueándose. ¿Por qué? Porque Dios la consumía, es decir, extinguía el pecado. Pero se desaparecía como. Porque Dios se manifestaba allí. Ah, Limpiaba eso. Ponga la sangre aquí que yo la limpio. Eso es lo que está diciendo. Esa era la aceptación del Entonces, sacrificio. Exactamente. entonces por eso es que toma tanta importancia la sangre. Claro, pero vuelvo y te digo, el énfasis no está en el líquido, sino en la acción de derramarla. ¿Por qué? Porque la sangre, finalmente, toda sangre desaparece. Sí. Toda sangre desaparece. Sea que la ponía en el altar o no, desaparecía. O la tapaba con el polvo, o se secaba, o se evaporaba. Toda sangre desaparecía. Amén. Porque Dios nos quiere libres de pecado. Entonces sí es bien sensible. Sino, no es 12, sino por su propia sangre entró una vez para Eso, ojo, por su propia sangre, entiéndase, por su propio sacrificio. Porque Jesús no llevó sangre al cielo. ¿Me explico? por el derramamiento. Eso, por el derramamiento de su sangre entró al lugar santísimo. Parafrasear, Hay que parafrasear. No es por su sangre, sino por su sacrificio. ¿Ya? Él abrió el velo de su cuerpo, que es su carne, un nuevo camino para el lugar santísimo. Lo que pasa es que ya, estoy tratando de entender por qué se usa mucho la sangre. Es que precisamente la ordenanza era el derramamiento de la sangre. Claro. Entonces, si no se hace énfasis en la sangre, Claro. no es acepto el sacrificio. Correcto. Entonces, cuando se habla de la sangre, entiéndase que fue derramada. Derramada, eso.
Correcto, Para que pueda haber un sacrificio. correcto. Si no, no hay Si sacrificio. no, no hay sacrificio. Diga, hermano. Más antiguo aquí abajo dice, diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no hiciste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Correcto, fíjate tú, del cuerpo, ¿ah? Entonces el que dice, pero Cristo habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio Claro, ahí por está. los pecados, se ha acercado a la iglesia. Correcto. ¿Ya ves? Entonces el énfasis